¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quiero invitarles a iniciar esta nueva situación de aprendizaje donde trabajaremos en torno a revisar cuáles son los mecanismos de los sistemas religiosos y revisar básicamente estos sistemas religiosos contemporáneos en función de darnos cuenta de la pluralidad religiosa con la que convivimos y que a veces no suele resultar evidente. Por otro lado, habría que reconocer que los sistemas religiosos suelen ser atractivos para muchas personas por motivos diversos, por ejemplo, por el colorido de sus festividades. Imagínense ustedes el iniciar el Año Nuevo chino en un barrio chino con toda la ornamentación y el simbolismo que tiene, resultará muy atractivo para quienes andan buscando nuevas maneras de acercarse a la espiritualidad, pero al mismo tiempo planteará muchas preguntas. Por otro lado, para otros resultará atractivo la fuerza de los dioses o la certeza del futuro después de la muerte que hay. Sin embargo, detrás de todo esto, que es lo más externo a los sistemas religiosos, vale la pena preguntarnos qué es lo que hay detrás, qué es lo que permite la subsistencia de los mecanismos, de los sistemas religiosos. Cuando uno se da cuenta de ello, entonces empieza a mirar el hecho religioso de una manera distinta. Quiero compartir una presentación de pantalla que si observamos en esta presentación, ya aparece una primera pregunta. ¿Qué sostiene cada sistema religioso? Y ustedes observan ahí a varios personajes de distintas tradiciones religiosas. En todos ellos hay la misma pregunta o la misma frase. Qué gran suerte que tantas religiones que hay, que de tantas religiones que hay, yo haya sido criado en la única religión que maneja la verdad. Esa es una característica de los sistemas religiosos. Todos se presentan a sí mismos como la verdad absoluta o como la verdad plena o como la única verdad. Frente a las otras se puede vivir mecanismos o situaciones de tolerancia, pero no necesariamente de reconocerle la veracidad o la fuerza de verdad de cada uno de ellos. A la larga, esta posición o esta característica de los sistemas religiosos impide en muchas ocasiones que pueda darse un diálogo serio, un diálogo profundo. Habría que poner entre paréntesis nuestras propias ideas o creencias religiosas para entrar a reconocer el valor de los otros o de las creencias de los otros. Paso a la segunda diapositiva. ¿Qué es lo que sostiene cada sistema religioso? Hay por lo menos tres elementos. Uno de ellos es el de las creencias, otro es el de los ritos y el otro es el de la posición moral. Y voy a ir tratando como de desglosar algunos de ellos. Si ustedes observan en la imagen que tienen frente a ustedes, hay la imagen de un elefante y hay sujetos que cada uno observa algo y tratando de definir lo que es el elefante, cada uno lo hace de distinta manera dependiendo de lo que tiene frente a sí. Y esto es básicamente una característica de los sistemas religiosos. No tienen la totalidad del conocimiento, por ejemplo, en términos de sus creencias, de lo que puede ser la divinidad, y sin embargo dan respuestas de carácter absoluto. Las religiones finalmente se suelen presentar en ocasiones como si fueran una revelación de Dios. Los Hare Krishna hacen alusión a que Krishna se reveló hace más de 5.000 años. Los judíos están también en torno a los 5.000 años de su revelación. Los cristianos señalan que la fundación de las creencias religiosas datan de hace 2.000 años cuando vino Jesús a este mundo. Los musulmanes consideran que su revelación es una revelación procesual, pero que con Mahoma alcanzó la plenitud hacia el siglo séptimo. Y entonces nos encontramos finalmente con algo que históricamente resulta evidente, es que las religiones son construcciones culturales, son construcciones humanas, las hemos realizado nosotros, pero que tienen un valor. Son organizaciones que ayudan a encontrar el sentido de la vida, que ayudan a enfrentar los problemas, la contingencia, la muerte, el dolor, el sufrimiento, la desaparición, y también ayudan a plantear utopías, a decirnos cómo podría ser el mundo, qué podríamos esperar, hacia dónde deberíamos movernos. Yo suelo clasificar los sistemas religiosos en tres grandes grupos. Unos que tienen que ver con el punto de referencia que utilizan, otros su relación con la divinidad y otros que tienen en cuenta
la acción humana. Y en ese sentido, los sistemas religiosos que tienen como punto de referencia la Tierra se conocen como sistemas tónicos. Y los sistemas que apuntan al cielo se conocen como sistemas uránicos. Estos sistemas religiosos lo que hacen es como reconocer el valor de uno de los dos elementos. Ahora, hay otro que tiene que ver, otra manera de clasificarlos es en relación con la divinidad. Y aquí ustedes van a encontrar religiones que dicen que son reveladas porque ha habido un mensajero de la divinidad o que se presenta como mensajero de Dios o de los dioses para podernos contar o relatar qué es lo que ha sucedido. Y hay sistemas religiosos de carácter natural que están vinculados más con la vivencia del ser humano frente a la naturaleza, frente a la agricultura, frente a las lluvias, frente a los mecanismos de las estaciones del año. Así, por ejemplo, tenemos entre los sistemas revelados el cristianismo, el judaísmo, el islam y algunas formas de hinduismo. Frente a los sistemas relacionados con la divinidad, pero de manera natural, estarían las perspectivas indigenistas, las perspectivas de mexicanidad, las perspectivas que tienen que ver con el culto a la madre tierra, pero también aquellos que tienen que ver con el asunto de la dinamicidad del tiempo y de cómo nos posicionamos frente a él, como los sistemas chinos, donde el I Ching es un elemento central para fluir de acuerdo a la naturaleza. Y una tercera forma de clasificar los sistemas religiosos se refieren a la acción humana. Y estos toman en cuenta básicamente qué es lo que hacemos. Y ahí habría tres tipos de clasificaciones o de subclasificaciones. Los sistemas éticos o de salvación. Estos sistemas éticos o de salvación lo que presentan es una serie de normas morales, aunque todos la tienen, pero en el caso de estos es mucho más fuerte la carga, sistemas éticos o de salvación que lo que intentan es impulsarnos a cumplir un determinado conjunto de mandamientos. Así encontramos, por ejemplo, el cristianismo, el judaísmo, el islam, pero también las posiciones Hare Krishna o las posiciones que indican una serie de normatividades respecto a cómo proceder para poder trascender o vincularnos con la divinidad o incluso salvarnos. Después estarían los sistemas consecuencialistas o karmáticos y tienen que ver con una suposición de que la acción humana no se queda solamente en la realización de un acto moral, sino que este tiene consecuencias en la historia y en la vida de los sujetos, pero una serie de consecuencias que trascienden el mundo, que trascienden nuestra historia y que incluso condicionan nuestra reencarnación futura. Y por último estarán los sistemas naturalistas o New Age. Estos sistemas lo que pretenden es tratar de configurar una acción humana que busque la espiritualidad al margen de las creencias o de los sistemas religiosos anquilosados. Aquí tienen ustedes algo de lo que yo les comentaba hace un momento, sistemas éticos o de salvación, sistemas consecuencialistas, donde se encontraría el budismo y el hinduismo, y los sistemas naturalistas o New Age, como la religión Wicca, el neopaganismo, religiones indígenas o aquellas que están vinculadas a la tierra. Bueno, otro de los elementos que uno necesita considerar cuando se acerca a tratar de reconocer los mecanismos de los sistemas religiosos es la posición que tienen los actores ante la fe eh, o en los sistemas religiosos. Y me refiero no solamente a las jerarquías o las burocracias religiosas, a los que dirigen o que organizan las creencias o sistematizan el modo de acercarse a la divinidad o de estar bien con ella a través de determinados rituales o del cumplimiento de algunas normas. Me refiero también a los creyentes que yo les llamaría de a pie, a los creyentes que no tienen un cargo o una responsabilidad dentro del sistema religioso, pero que sí son consumidores de bienes de salvación. Bien, esta posición de los actores religiosos permite el surgimiento de asimetrías, de tensiones y de heterogeneidad en los sistemas religiosos o en los sistemas de creencias. Ordinariamente, cuando uno se acerca a la revisión de los sistemas religiosos, lo primero que le aparece cuando ya está metido en la discusión es la configuración institucional.
Y a la configuración institucional de los sistemas religiosos, es decir, a las burocracias religiosas, lo que les interesa es manejar una única manera de entender el sistema religioso y dar la impresión de homogeneidad. La heterogeneidad les genera mucha discusión, mucho conflicto, porque la heterogeneidad impide el manejo desde una cúpula. Sin embargo, del otro lado, en el otro extremo, estarían las creencias marginales. Estas creencias marginales son las creencias que se sitúan fuera de la institución, pero que utilizan algunos elementos de la institución. Ustedes, por ejemplo, pueden observar en la imagen que tienen ahí a Jesús Malverde y a la Santa Muerte, que son creencias marginales dentro del catolicismo, pero en este altar que se le ha realizado a estos personajes, también se incluye a un crucifijo y a la Virgen de Guadalupe. El que se mueve en términos de sistemas marginales o de creencias marginales, no le importa estar bien con la institución, sino utiliza los elementos que la institución ofrece, que la institución religiosa ofrece, para poderlos configurar de una manera diferente. Y luego estaría el acercamiento o la posición de los actores que yo llamo popular. Ustedes ya hicieron un acercamiento, pero el acercamiento de carácter popular es el acercamiento del creyente que no ha pasado por una configuración institucional, que no necesariamente tiene un conocimiento profundo y sistemático de su propia fe, pero que de alguna manera es consumidor de los bienes de salvación. Aparece luego otra idea importante también en términos de los sistemas religiosos y que los van configurando, que es la idea de la existencia de lo sagrado y de lo profano. Ya Mircea Eliade, en el texto Lo sagrado y lo profano, nos ha ofrecido un panorama de lo que esto implica. Por ejemplo, de la influencia de esta idea en el tiempo, en los alimentos, en la vestimenta, en la manera de organizarnos y en la manera de perfilar el futuro. Pues esta idea de lo sagrado y de lo profano es un elemento simbólico, pero que permite la separación de los creyentes y el empoderamiento de unos, y el manejo de los bienes de salvación o de la interpretación de los textos. Ya en los cuadros, ustedes pueden observar, en los cuadros de abajo, algunas características de esta cuestión de lo sagrado y lo profano. Lo sagrado remitido como al espacio de Dios y de quienes están en relación directa con Él, y el espacio profano como el espacio de los creyentes o de los laicos o de quienes tienen que consumir bienes de salvación, pero que no los producen. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a esta idea de lo sagrado y de lo profano, pues resulta que podemos encontrar muchos ejemplos. Aquí tienen ustedes una serie de fotografías, de imágenes que aluden a lo sagrado, pero observen ustedes cómo en todas ellas se ha hecho un uso marginal a lo sagrado. ¿A qué me refiero con esto? A que no se respeta inicialmente el uso para el que fueron configuradas en términos de los actores institucionales. Por supuesto que habrá quienes consideren que este uso es un uso libre. A la izquierda tienen ustedes una imagen, una fotografía de una escultura tapatía. Esta escultura tapatía une dos deidades o dos imágenes icónicas, una del catolicismo y otra de la cultura mexica, donde fue considerado no hace muchos años, hará un espacio 2018 probablemente, donde se cuestionó esta imagen. En el centro, ustedes observan, por ejemplo, unas nuevas Barbies, y estas Barbies están elaboradas a partir de la iconografía de la Virgen de Guadalupe. Para muchos esto puede considerarse un sacrilegio porque lo sagrado se está utilizando en un juguete, en algo que es profano, pero todavía resulta mucho más conflictivo o resultó más conflictivo en su tiempo esta imagen que se encuentra a la derecha de su pantalla, donde el indio Juan Diego o un indígena, pero que rememora simbólicamente el acontecimiento de la aparición de la Guadalupana al plasmarse en un lienzo, ahora resulta que es sustituida por Marilyn Monroe.
Para muchos esto resultó conflictivo, se generó cuando apareció en alguno de los museos de nuestro país, pues finalmente generó discusiones, conflictos, incluso demandas de carácter legal por el uso de los símbolos. Sin embargo, aquí uno diría, bueno, eh, ¿cómo es que se está utilizando aquí lo sagrado? ¿Cómo interpretamos estas imágenes? En la parte de abajo de la pantalla, ustedes observan una imagen de centroamericana, de una artista que decidió pintar en función del movimiento feminista la imagen de la Virgen María, pero finalmente con escasa ropa. Y del otro lado estaría una imagen del niño Dios con la leyenda Pasito Perrón. Este fue un elemento icónico muy interesante porque se presentó a través de un video en un mercado de la Ciudad de México donde el autor de este video tomaba la figura del niño Dios y con el sonido de la melodía de Pasito Perrón, empezó a bailar y a mover al niño Dios y lo subió a las redes. Esto fue muy cuestionado, generó también muchas reacciones en redes, donde se descalificaba y se consideraba de nuevo como un sacrilegio, como una utilización de lo sagrado de manera inadecuada. El asunto que yo les sugiero observar es cómo interpretan ustedes estas imágenes. ¿Les incomodan? ¿Les resultan indiferentes? ¿Por qué? En la medida que ustedes puedan responder a esto, podrían darse cuenta en qué tipo de posición o más qué tan cercanos están a una posición en términos de actores religiosos. ¿Están cercanos a los actores religiosos institucionales? ¿Están cercanos a los actores religiosos populares? ¿Están cercanos a los actores religiosos que son creyentes marginales? Bueno, ahí tenemos una imagen. Y quiero cerrar ya casi esta presentación con estos dos eh, gráficos que seguramente ustedes han identificado en muchas puertas y en muchas casas en este país. Pero en el centro occidente del país aparece con fuerza una actitud de conservadurismo radical en algunos creyentes que se ha llamado o se le ha dado por llamar mochería. La mochería como el conjunto de comportamientos que hablan de una sobrevaloración de lo religioso para poder analizar los distintos ámbitos de la vida. Tenemos, por ejemplo, el que está a la izquierda. Este hogar es católico, no aceptamos propaganda protestante, ni de sectas, ni de otras sectas. Viva la Virgen de Guadalupe, Madre de Dios, y no molestar, por favor, gracias. Y aunque ustedes ubican el gracias final, este gracias en realidad no es un gracias agradecido, por decirlo de esta manera. Es un gracias distante. Marca tu distancia, no te acerques a mí, porque mi comprensión de lo religioso no me permite escucharte ni observarte. Este es un mecanismo en el que se sostiene el sistema religioso católico en este caso. Del otro lado, es un poco más jocoso, pero al mismo tiempo para otras sensibilidades puede resultar profundamente hiriente y profundamente agresivo ese texto, este hogar es tapatío, y entonces toda esta suposición de que el tapatío es católico, apostólico, romano, mocho, le va a las chivas, no se acepta propaganda protestante, comunista, izquierdista, chilanga, norteña, liberal, feminista, etcétera. Ustedes pueden ver ahí todo ese tipo de asuntos, pero si ustedes alcanzan a sospechar algo, se darán cuenta de que estos dos gráficos lo que hacen es excluir la posibilidad del pluralismo religioso e invisibilizarla. Muy bien, en esta parte ya, en esta diapositiva última, ¿qué sostiene cada sistema religioso? De entrada, y lo podrán ustedes profundizar en las distintas actividades, sería, por un lado, la actitud creyente, comienzo desde abajo, de mochería, de progresismo, de conservadurismo, el grupo social de referencia, porque el grupo social de referencia da muestra de lo que cada uno o cada una de nosotros estamos considerando valioso. La cultura en la que se ubica el sistema religioso no es lo mismo, por ejemplo,
a quienes llegan de otra parte del país, entrar a Guadalajara y observar el cúmulo o las expresiones de religiosidad que no se viven, por ejemplo, en el norte del país. Por el otro lado estaría también la visión absoluta que supone la posesión de la verdad religiosa, la justificación de este sistema, la posición de los actores en el sistema religioso y la relación que cada uno establece con la idea de lo sagrado y de lo profano. Bueno, en términos del trabajo que ustedes estarán finalmente profundizando, es muy importante no perder de vista que los sistemas religiosos no son sistemas religiosos revelados, sino que son sistemas religiosos configurados por nosotros mismos y que esto no implica la pérdida de valor o el reconocer que no sean importantes. Dejo aquí entonces las ideas para poder continuar dialogando.